Contexto nos acompaña Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social, precisamente quienes han presentado este informe reciente. Señor Oscar, buenos días, bienvenido a Globovisión. Un panorama complejo, el del poder adquisitivo del venezolano cuando se trata de la canasta básica, ¿no? Sí, buenos días, Zair, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Hemos publicado ese informe que refleja el costo de la canasta alimentaria del mes de marzo, y estamos hablando efectivamente de $471.16, equivalentes a 2.115,50 bolívares. Se requerían 16,27 salarios mínimos de los nuevos, de los que fueron aumentados a partir del 15 de marzo. Y eso significa que una familia tenía que destinar más de medio salario mínimo cada día para poder cubrir el costo de los alimentos. Eso significa en bolívares 70 bolívares con 51 céntimos, y en dólares una familia venezolana requería 15 dólares con 70 centavos de dólar cada día para poder cubrir el costo de los alimentos. El poder adquisitivo del salario mínimo, que al fin y al cabo es el objetivo de este indicador que hemos venido desarrollando y publicando desde hace 25 años, es de 6,1%. Un salario mínimo, seguir de amigos que nos escuchan, debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, un salario mínimo. Sin embargo, se requieren en el mes de marzo, con el nuevo salario mínimo, 16,27 salarios mínimos para poder cubrirlo, de manera que el déficit del salario mínimo respecto del precio de la canasta alimentaria de marzo es de 94%, apenas cubre el 6%. Digamos que esa es la primera aproximación que podemos hacer, y luego seguimos conversando. Ahora, hay una expectativa también por parte de los trabajadores cada año frente a la llegada del 1 de mayo por un posible aumento salarial, pero ha habido un ajuste reciente. ¿Esta expectativa podría concretarse de acuerdo con su criterio, y a cuál escala debería llegar el salario mínimo del venezolano considerando la realidad nacional? Mire, sí, efectivamente, de cara al 1 de mayo, esas expectativas por parte de los trabajadores y de los pensionados son manifiestas, por supuesto, y el gobierno entiendo que también estaría pendiente. Y además de ello, con la presencia de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos, como se dice, un acicate para que eso se pueda concretar, pero no de manera unilateral. El gobierno debería aprovechar esta oportunidad, en la presencia de la Organización Internacional del Trabajo, para sentarse en esa misma mesa de diálogo social con los empresarios, los trabajadores y los pensionados, y allí determinar una cifra que sea viable económicamente. No se trata de seguir decretando aumentos salariales por parte del Ejecutivo, se trata de conversar, de consensuar con los actores económicos, repito, trabajadores, empresarios y pensionados, para saber cuál sería la cantidad que puede soportar y producir la economía, porque no se trata de decretar salarios, se trata de que se reactive la economía para que esos salarios puedan, en términos de capacidad real, rendir. Y eso se logra sobre la base de la producción y de la productividad. Si usted me pide una cifra, yo diría que deberíamos aproximarnos como meta a por lo menos llegar a los 100, al equivalente a los 100 dólares mensuales o 500 bolívares. Esa es una proposición que debería discutirse en el seno de esa comisión. En el sector privado probablemente se pague incluso un poquito más de ello, pero en el sector público no es tan fácil. De manera que, y además de ello, si se ajusta el salario mínimo a, por ejemplo, eso que estamos diciendo, unos 500 bolívares, también tendría que ajustarse las pensiones. Y esos fondos saldrían básicamente de la emisión de dinero, y eso lo que hace es, al final, contribuir a la inflación. Aun cuando hayamos salido de la hiperinflación, seguimos teniendo, por supuesto, inflación. De manera que mi sugerencia es, tómese como una propuesta esos 100 dólares o 500 bolívares, que son, por cierto, ahí equivalentes a lo que teníamos como salario mínimo hace 50 años, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez decretó por primera vez el salario mínimo, era equivalente a 450 bolívares, y eso significaban, a un tipo de cambio de 4.30, 104 dólares con 65 centavos. Es decir, esa es la dimensión del retroceso que hemos tenido, pero sin embargo yo creo que esa es una meta. Por supuesto, tenemos el artículo 91 de la Constitución que dice que debe tener como referencia la canasta básica. La canasta básica está en el orden de los 997 dólares con 98 centavos, digamos, para redondear en 1.000 dólares, que debería ser el salario mínimo. Pero repito que eso no se decreta, eso tiene que generarlo la economía. La riqueza tiene que producirse para que luego se pueda distribuir.
y los salarios forman parte de la riqueza que debe producirse en el país a partir de la reactivación de la economía, que como sabemos ha colapsado en por lo menos 80%. Señor Oscar, vamos al informe. Se nos va rápidamente el tiempo, pero quisiera por favor nos desglosara los rubros y cuál es la variación que ha tenido por lo menos en este informe reciente que han presentado en cuanto a los cereales, las carnes, azúcar, bueno, lo que compramos los venezolanos en el supermercado. Sí, esta es una canasta compuesta por 60 productos que sin embargo hay que señalar que tanto en el mes de febrero como en el mes de marzo hemos tenido más bien, en el caso del mes de febrero tuvimos una baja en bolívares, menos 2,5%, aun cuando aumentó en dólares. Y en el caso de marzo tenemos un aumento de 0,7%, quizás de los más bajos que hemos visto en los últimos tiempos. Eso es equivalente a 13 bolívares con 72 céntimos, pero en dólares aumentó 3,6%, es decir, fue mayor el aumento porcentual en dólares que en bolívares, y eso significa que la canasta aumentó respecto de febrero 16 dólares con 23 centavos, que prácticamente es lo que requiere una familia cada día para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. Estamos hablando de una familia integrada por 5 miembros, de manera que, por supuesto, por eso llegamos a este nuevo precio de la canasta alimentaria de 471 dólares con 16 centavos. Los rubros que aumentaron más fueron pescados y mariscos, y en estos tendríamos que señalar que es un aumento estacional porque estamos hablando de la Semana Santa, y luego la siguen leche, quesos y huevos con 4,9%. Los granos también aumentaron 4%, el café 1,1%, pero también hay que señalar que cereales y productos derivados tuvo una baja de menos 11,5%, al igual que frutas y hortalizas también menos 1,1% por las ofertas y porque también son productos estacionales, y azúcar y sal también tuvo una baja de menos 7,9%, de manera que la inflación acumulada en cuanto a alimentos en lo que va de año es de 4,5%, y anualizada, que nos da una idea de cuál puede ser el comportamiento de la inflación a lo largo del año, estamos hablando de que los alimentos han aumentado entre marzo del 2021 y marzo del 2022 245,2%. Bueno, señor Oscar, muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar siguiendo muy de cerca este tema durante estos meses también, considerando el proyecto de ley que se ha presentado ante el Parlamento el día de ayer. Usted dice que veía la entrevista. Y bueno, que se coloquen sobre la mesa las discusiones que lleven a un salario digno que represente lo establecido en la Constitución venezolana y que pueda la población nacional tener acceso a una canasta alimentaria también digna, ¿no? De acuerdo con el salario. Gracias por acompañarnos. Bueno, perdimos un poco la comunicación al final, pero agradecemos al señor Oscar Mesa, director del Centro de Documentación y Análisis Social Sendas, por ofrecernos parte detallada del informe que presentaron recientemente relacionado con la canasta básica venezolana. Son las 8 en punto. Durante todo nuestros servicios informativos del día vamos a estar haciendo seguimiento a la situación